Lo siguiente que quiero hablar es de dos términos importantes, cabot y rouage. Y quiero hacerme entender porque este punto se malentiende muchas veces cuando he dado distintas conferencias y de alguna u otra forma lo tengo que volver a explicar porque hay una gran cantidad de connotación religiosa que por respeto a la misma Biblia se debe de desarmar un poco esto para poner los pies en la tierra. En fin, el aire ha hecho su trabajo, pero estoy seguro y espero ser al menos capaz de entenderme bien, de todos modos, con la siguiente explicación. Vamos a dar un ejemplo. Acá voy a caminar mucho en la montaña precisamente porque, digámoslo así, creo que aquí tengo un espíritu deportivo. Entre otras cosas, ir al bosque y a los prados, ir a altas montañas. Mi necesidad es de ser naturista o naturalista. Ese es el espíritu de una persona a la que le encanta estar en medio de la naturaleza, en los prados, en los bosques, entre las rocas, con los animales. Y por eso, hoy, como ustedes entienden, hablaremos sobre el espíritu. Rouage. Entre otras cosas, esta torreta que ves no es para hoy, sino para el próxima conferencia, en el que te contaré un poquito más, pero de los Malak, sobre los ángeles, que son los ángeles y sus traducciones particulares muy curiosas. Pero hoy vamos a hablar de gloria y de espíritu. Voy a entrar primero con el tema de espíritu y en particular sobre esto. Hablemos de una manera muy simple porque ya lo he dedicado mucho espacio a esto en mis múltiples conferencias que me dediqué, por ejemplo, a los autos voladores, donde hablé precisamente de diversos medios utilizados por estos Elohim, entre los que se encuentra la palabra rouage, cabot. Y por eso hoy quiero darles una pequeña historia en particular y para hacerlo les daré un ejemplo y así que al menos lo tenemos muy claro de inmediato. Digámoslo así. Hace unos días me sentía un poco deprimido y por tanto para animarme fui a buscar o visitar un amigo. Un amigo que es una persona muy divertida, una persona quien te hace sentir bien. Es una de esas personas de las que se hace los que se ve que tiene un gran espíritu. Tiene un hobby que es destilar el aguardiente orujo y cuando fui a verlo le estaba destilando el aguardiente del orujo para obtener grappa. Esa es una bebida aquí en Italia. Y hablamos acerca de su casa, que hay un edificio, de sus múltiples cosas, incluso unas anécdotas que había unos fantasmas. Por eso hay gente que dice que hay a veces que ahí tiene una persona que tiene un espíritu vagabundo entre esas ruinas. En otras cosas, esta persona, un poco como yo, tiene espíritu deportivo también. Aunque tiene una diferencia, se adapta más a los deportes de grupo porque sabe construir espíritu de equipo y también tiene un fuerte espíritu de sacrificio. Por eso trabaja duro y en ese sentido, como has visto en esta cosecha muy corta, he estado utilizando la palabra espíritu muchas veces para distintos contextos. Y como inmediatamente comprendiste, sin necesidad de explicaciones, la palabra espíritu se ha presentado en el transcurso de toda esta pequeña historia que te he contado en sus diferentes significados. ¿Por qué? Debido a que el idioma italiano es un idioma polisémico, como todos los idiomas incluido el hebreo. Por muchos términos hebreos tienen varios significados. Significados, es decir, como dicen, tiene un área semántica muy amplia. Ahora nosotros, con respecto a esa historia que hice hace un momento, podríamos hacer dos elecciones. O elegir que esa historia se inserte, por ejemplo, en un libro que hable de fantasmas, así que a priori decido que cada vez que el término espíritu salga a flote, su significado será fantasma y punto, independientemente del contexto. Pero entiendes que si hago esto, cada vez que se usa la palabra espíritu, tendré que explicar en realidad qué significa el fantasma y adaptar lo literal a mi interpretación. Y por eso al final uso alegorías y metáforas. Por ejemplo, cuando digo que mi amigo le destila el espíritu del arujo, está claro que no estoy diciendo que destile el fantasma del arujo para obtener grappa, que use el fantasma literalmente para obtener la bebida alcohólica. Está muy claro. Pero como he usado la palabra espíritu, me veré obligado a usar retóricamente la herramienta para explicar por qué, en lugar de decir fantasma, dije espíritu. Ahora bien,
Todo esto se puede evitar con seguridad. De hecho, se debe de evitar porque es una discusión inútil. Dejando siempre la palabra espíritu y simplemente prestando atención al contexto es el que se inserta cada vez. Lo mismo ocurre con la Biblia. Simplemente hay que prestar atención en el contexto o al contexto en el que se inserta el término ruach cada vez, porque el idioma hebreo, al igual que el italiano, es un idioma polisémico. Ahora bien, lo que no entiendo, o mejor dicho, entiendo por qué lo hacen, es que esta polisemia del idioma hebreo se usa casi como si fuera una situación única. Algo misterioso, algo casi mágico. Así que en hebreo hay que ir siempre buscando quién sabe los significados. Pero todo esto casualmente se hace para llegar siempre a afirmar un solo significado. Es decir, cuando se usa la palabra espíritu, un hebreo significa el espíritu de Dios, el espíritu de Yahvé, el espíritu del Señor. Entonces nosotros, exactamente como en la historia que les conté, en lugar de meternos en discusiones inútiles de las cuales les garantizo no salimos porque las posiciones nunca cambian, porque cada quien quiere decir ruach un propio significado personal, entendido en el sentido teológico, nunca aceptará como ruach como lo puede ser otros significados. ¿Qué hacemos entonces? Con serenidad, con tranquilidad, cada vez que en italiano, en fin, en nuestros idiomas, encontremos la palabra espíritu, espíritu de Dios, espíritu del Señor, lo reemplazamos por ruach. Y no nos preguntemos cuál es el significado, dejemos que ruach y simplemente tengamos el cuidado con el contexto. En vez de decir espíritu, vamos a poner la palabra ruach, exactamente como hicimos para la pequeña historia que he relatado, sobre lo que es evidente. No hace falta discusiones, y menos a priori, donde queramos insertar un solo significado, que un comportamiento sería comportamiento absolutamente erróneo e incomprensible, limitando entonces estas palabras ruach a espíritu de Dios, espíritu del Señor, y simplemente lo vamos a reemplazar con ruach. Así hacemos, como siempre, una lectura respetuosa de la Biblia, una lectura que no quiere discusiones, sino una lectura que, insertando el contexto, de vez en cuando nos ayuda a entender perfectamente a qué se referían los autores bíblicos cada vez que usaban esta palabra. Ahora bien, pasemos ahora con el término kabod. Entonces, en síntesis, cuando hablamos de la gloria de Dios, la exégesis teológica pretende referirse a los atributos espirituales de Dios, de la Biblia, dentro de la Biblia. Cuando habla de esta cosa aquí, y no es casualidad que se usa el término cosa, hace declaraciones muy concretas que me limitaré aquí. Ahora a resumir, y yo repito, para los análisis me remito a las distintas conferencias que he hecho. Una de ellas es la Biblia y Homero. Entonces la Biblia nos dice que Dios no siempre lleva su gloria con él. Yo uso el término Dios a propósito para señalar las contradicciones. Cuando Moisés quiere ver la gloria de Dios, tiene que pedirle y Dios le dice, prepárate para mañana por la mañana, en el sentido que yo te mostraré mañana por la mañana mi gloria. Después de lo cual dice, cuando yo pase por mi gloria o con mi gloria, y por tanto la gloria es cosa pasajera, no debes enfrentarte a ti mismo, porque si te enfrentas a ti mismo o te vas al frente de esta gloria, morirás, te mueres. Mi gloria te va a matar. Entonces, quiere decir que Dios no puede controlar los efectos de su gloria, pero le dice a Moisés, si cuando pases por mi gloria te esconde atrás de una piedra, mi gloria no te va a matar. Lo que significa que una simple roca puede hacer lo que Dios no puede hacer. Es decir, controlar, mitigar los efectos de su gloria. Luego, avanzando en la Biblia, encontramos esta gloria en otras situaciones. Dios la usa contra sus enemigos. Esta gloria en el libro de Ezequiel se encuentra en ciertos lugares muy específicos. Viene de direcciones muy específicas. Cuando se levanta del suelo hace ruido, se puede escuchar incluso si está dentro de los muros del templo, se puede escuchar por quien está afuera, en fin. Hace toda una serie de cosas por las cuales estamos autorizados a pensar que la gloria de Dios es algo muy diferente a lo que indica la exégesis teológica. Sin embargo, ya que el propósito de esta charla es leer la Biblia, entenderla y evitar perder el tiempo en discusiones inútiles, porque llevan décadas, porque no puede decirles con franqueza en los últimos siglos cuánto han resaltado ciertos elementos de la gloria. Sin embargo, repito, para evitar discusiones, hacemos lo siguiente. Cuando leamos la gloria de Dios, vamos a escribir kabod, si se quiere, de Yahvé.
el Kabod de Yahvé, sin preguntar qué significa. Entonces, resumidas cuentas, cuando encontramos la palabra espíritu, vamos a sustituirla por la palabra Ruach. Y cuando encontramos la palabra gloria, la vamos a sustituir por la palabra Kabod. Y si acaso, Kabod de Yahvé. Quitamos el término gloria, escribimos Kabod. Por eso respetamos a los autores bíblicos antiguos. No vamos a deslizar una espiral de contradicciones de la que no se sale, de discusiones sobre el significado de gloria, sino que poniendo la palabra Kabod y leyéndola así, con su contexto y el idioma original, podremos respetar a los autores, las historias, y nunca nos vamos a ir a una discusión religiosa teológica.